Bienvenidos a Noches Aterradoras. Hoy nos adentraremos en uno de los lugares más transitados y a la vez más misteriosos de la Ciudad de México, su vasto sistema de metro. Millones de personas lo usan a diario, pero pocos conocen las historias oscuras que se esconden en sus profundidades. En esta ocasión te presentaré Ecos de la Oscuridad, 5 relatos paranormales en el metro de la Ciudad de México. Prepárate para descubrir los encuentros más espeluznantes que algunos usuarios y trabajadores han vivido en los túneles y andenes, donde el tiempo parece detenerse y las sombras ocultan algo mucho más aterrador. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame en este viaje a lo desconocido. Primera historia: El hombre sin cara. La línea 2 del metro de la Ciudad de México es famosa por su densa actividad, pero pocos conocen la historia que circula entre los conductores de trenes que trabajan en el último turno de la noche. A medida que las estaciones comienzan a vaciarse y las luces de los vagones proyectan sombras alargadas en los túneles, ha habido avistamientos de una figura extraña que camina entre las vías. Lo que inicialmente parece un hombre normal, pronto revela una característica aterradora: no tiene rostro. Este hombre, descrito como alto y delgado, parece surgir de la nada, caminando lentamente a lo largo de las vías, con una postura tranquila pero inquietante. Los conductores que lo han visto aseguran que en cuanto lo ven, intentan frenar de inmediato, pero cuando el tren se acerca a él, el hombre desaparece justo antes del impacto. Algunos conductores han llegado a detener el tren por completo, con la esperanza de entender lo que está sucediendo, solo para encontrar que la figura ha desaparecido sin dejar rastro. Los rumores apuntan a un hombre que murió en las vías hace años, atropellado. Las investigaciones oficiales sugieren que fue un accidente, pero otros creen que fue algo más, que su muerte no fue natural y que su espíritu ahora vaga por los túneles. Algunos pasajeros han reportado ver su figura reflejada en las ventanas del tren, siempre sin rostro, observándolos fijamente desde la oscuridad del túnel. Lo más aterrador es que muchos de esos pasajeros aseguran haber sentido una presencia fría justo detrás de ellos al mirar ese reflejo. Se dice que aquellos que lo ven quedan marcados. Un conductor, después de verlo 3 noches seguidas, abandonó su puesto y nunca más regresó a trabajar. Murmuraba algo sobre no poder dejar de sentir su mirada, aunque no tenía rostro para mirar. A otros les ha afectado menos, pero el miedo persiste. A veces, cuando el metro está vacío y todo parece tranquilo, los conductores y pasajeros sensibles pueden sentir esa extraña presencia observando, esperando el momento perfecto para mostrarse de nuevo. Segunda historia: La niña del andén. En la estación Pantitlán, una de las más congestionadas del sistema de metro, el caos es constante. Miles de personas van y vienen, atrapadas en la rutina diaria. Sin embargo, hay un momento especial, un breve espacio entre el bullicio, cuando las cosas se calman, las últimas horas de la noche. Es en este momento cuando aquellos que aún están despiertos y en movimiento pueden tener la mala suerte de cruzarse con la famosa niña del andén. Los primeros informes sobre la aparición de la niña datan de los años 90, pero la leyenda ha persistido hasta el día de hoy. Según los testigos, la niña aparece sentada en el borde del andén, con el cabello cubriendo su rostro, usando un vestido blanco que parece haber sido arrastrado por el lodo. Aparentemente perdida,
La niña se balancea suavemente de adelante hacia atrás, como si esperara a alguien que nunca llega. Cualquiera que intente acercarse siente un frío intenso que parece congelar el aire a su alrededor, pero lo más perturbador ocurre cuando intentan hablar con ella. Una mujer, conocida como Marta, fue testigo de este suceso. Relata que después de un largo turno de trabajo, se dirigía a casa cuando vio a la niña en el andén. Sintiendo lástima por ella, Marta se acercó y le preguntó si estaba perdida. En lugar de una respuesta, lo que escuchó fue un murmullo apenas audible. Cuando Marta intentó escuchar más de cerca, la niña levantó lentamente la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos. En ese instante, Marta sintió como si todo el oxígeno del lugar desapareciera, incapaz de moverse o gritar. La niña desapareció justo frente a sus ojos, dejándola temblando y con el corazón acelerado. Investigaciones posteriores sobre esta aparición revelaron una tragedia que ocurrió años atrás. Una niña pequeña fue arrojada a las vías en un acto de violencia doméstica. Desde entonces, su espíritu ha sido visto por varios usuarios del metro, siempre buscando una salida que nunca encontrará. Algunos dicen que si te quedas solo en Pantitlán lo suficiente, puedes escuchar el sonido de pequeños pies corriendo por el andén, aunque no haya nadie allí. Tercera historia: el pasajero fantasma. Los trenes de la línea 1, especialmente durante las últimas horas de la noche, pueden convertirse en un espacio casi surrealista. Mientras los vagones se vacían y el sonido del tren se convierte en un eco en los túneles, hay quienes han experimentado algo fuera de lo común. Este hombre ha sido descrito siempre de la misma manera: un anciano vestido con un traje anticuado, un sombrero de ala ancha y una chaqueta de lana que parece estar fuera de lugar en los tiempos actuales. Siempre se le ve en el mismo vagón, sentado cerca de las puertas, mirando hacia el frente con una expresión inexpresiva. Lo más inquietante es que nunca parece moverse, ni siquiera cuando el tren llega a su destino. Una noche, Ricardo, un joven que trabajaba largas horas en una oficina, tomó el último tren hacia Observatorio. El vagón estaba casi vacío, excepto por el anciano sentado frente a él. Al principio, Ricardo no le dio importancia, pensando que simplemente era un hombre mayor regresando a casa. Pero, a medida que el tren avanzaba, Ricardo notó algo extraño. El anciano no se movía en absoluto. Su cuerpo permanecía rígido, sus ojos fijos en un punto invisible. Lo más desconcertante fue que, a medida que el tren avanzaba por varias estaciones, el anciano nunca se bajó. Intrigado, Ricardo decidió cambiarse de asiento para observarlo más de cerca. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, Ricardo se levantó, pero al momento de girarse para ver al anciano una vez más, él había desaparecido. Asustado, miró alrededor, pero el vagón seguía vacío, sin señales de que alguien más hubiera estado allí. Desde esa noche, Ricardo evitó tomar el último tren, incapaz de olvidar la mirada vacía del hombre. Muchos creen que el pasajero fantasma es el espíritu de un hombre que murió de un infarto mientras viajaba en esa línea hace muchos años. Su cuerpo fue encontrado horas después, pero su alma parece haber quedado atrapada en ese último viaje, repitiendo el trayecto una y otra vez. Algunos conductores afirman haberlo visto en las cámaras de seguridad, siempre en el mismo asiento, solo para desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Cuarta historia: voces en los túneles.
Los túneles entre Hidalgo y Guerrero en la línea 3 han sido escenario de historias aterradoras desde que se completó su construcción. Durante las primeras pruebas de los trenes, los ingenieros reportaron escuchar extraños sonidos provenientes de los túneles, murmullos que parecían venir de todas partes, pero que no podían ser identificados con precisión. A medida que el metro comenzó a operar, estos murmullos se convirtieron en algo más concreto. Los trabajadores de mantenimiento y los conductores de trenes comenzaron a escuchar voces, primero como ecos distantes, pero luego más claras, llamando sus nombres en la oscuridad. Las voces parecían seguirlos, susurrando cosas incomprensibles o repitiendo una y otra vez las mismas palabras. Un conductor llamado Jorge tuvo una experiencia particularmente aterradora. Jorge estaba trabajando en un turno nocturno cuando, al pasar por uno de los túneles, comenzó a escuchar su nombre siendo llamado desde la oscuridad. Al principio pensó que era una broma, algún compañero de trabajo intentando asustarlo, pero cuando las voces comenzaron a repetirse, cada vez más insistentes, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió detener el tren en la siguiente estación y reportar lo sucedido. Lo que descubrió fue aún más perturbador. Nadie había estado en ese túnel en ese momento. Al hablar con trabajadores más antiguos, Jorge descubrió la verdad. Durante la construcción de esa sección del metro, varios obreros murieron en accidentes terribles. Algunos fueron sepultados por derrumbes, otros electrocutados. Sus cuerpos fueron recuperados, pero se dice que sus almas nunca encontraron paz. Desde entonces, las voces continúan resonando en los túneles, como si intentaran comunicarse con los vivos, buscando ayuda o simplemente queriendo ser recordados. Quinta historia: El hombre sombra. Tacubaya es una estación histórica con pasillos largos y oscuros que parecen susurrar secretos a quienes los atraviesan. Entre esos pasillos existe una leyenda inquietante: la aparición de un hombre sombra. Esta figura ha sido vista por varios usuarios a lo largo de los años y siempre en los momentos más inesperados. Descrito como una sombra alta y delgada, el hombre de las sombras parece tener una forma humana, pero carece de detalles. No se pueden distinguir ni rasgos faciales ni ropa. Es solo una figura negra, como si fuera una mancha viva que se desliza por la estación. La leyenda cuenta que este ser aparece en las horas más tranquilas, generalmente cuando las estaciones están a punto de cerrar. Los vigilantes nocturnos y el personal de limpieza han reportado ver la sombra de este hombre de pie en las esquinas oscuras de los andenes, inmóvil, observando en silencio. La temperatura alrededor de él parece bajar de manera abrupta, y aquellos que se han acercado lo suficiente afirman sentir una fuerte presión en el pecho, como si el aire se volviera denso y difícil de respirar. Una de las historias más escalofriantes proviene de Jaime, un empleado de mantenimiento del metro. Una noche, después de terminar su turno, decidió regresar a casa a pie por los pasillos subterráneos, en lugar de esperar a que lo llevaran en el vehículo del metro. Mientras caminaba por uno de los túneles oscuros de la estación Tacubaya, notó algo extraño. A lo lejos, en la penumbra, vio la figura de un hombre apoyado contra la pared. Al principio pensó que era un colega o alguien que había quedado rezagado, pero cuando se acercó más, la figura simplemente no tenía detalles. Era una sombra humana, completamente negra. La sensación de miedo fue inmediata, pero Jaime, sintiendo curiosidad y algo de incredulidad, decidió acercarse un poco más.
Apenas dio un paso cuando la sombra se movió, pero no como una persona normal. No caminó, ni siquiera corrió, sino que se deslizó por el suelo como una niebla oscura, acercándose a Jaime con una velocidad imposible. El corazón de Jaime se aceleró al máximo, y antes de que pudiera reaccionar, esa sombra estaba justo frente a él. Lo que ocurrió después fue lo más aterrador. Sintió una mano invisible que lo empujaba hacia atrás, como si el mismo aire lo estuviera empujando lejos. Jaime salió corriendo, sin mirar atrás. Cuando finalmente alcanzó el final del túnel y llegó a una zona iluminada, miró hacia el pasillo oscuro por donde había corrido. La sombra estaba nuevamente al final, inmóvil, mirándolo sin ojos, pero transmitiendo una presencia malévola que parecía llenar todo el espacio. Aterrorizado, Jaime dejó de trabajar en la estación Tacubaya y pidió ser transferido a otro lugar. A lo largo de los años, otros empleados y pasajeros han reportado encuentros similares, aunque no todos han sido tan dramáticos. Algunos lo ven solo por un momento, una figura alta en su visión periférica que desaparece cuando voltean a mirar. Otros lo han visto reflejado en las ventanas del tren, siempre al final del andén, observando sin moverse. Pero en cada historia hay una constante: el frío intenso, una sensación de peligro inminente y una sombra que no debería estar allí. Los rumores sugieren que el hombre sombra es el espíritu de un hombre que murió en extrañas circunstancias durante los primeros años de operación del metro. Se dice que fue un trabajador que accidentalmente quedó atrapado entre las vías y fue arrollado por un tren. Su cuerpo quedó ahí y su espíritu, lleno de ira y desesperación, ahora vaga por los pasillos buscando algo o alguien a quien culpar por su trágico destino. Y así terminamos nuestro recorrido por estos 5 escalofriantes relatos en el metro de la Ciudad de México. ¿Alguna vez has sentido una presencia extraña en tu trayecto o conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Si te gustaron estos relatos y quieres más contenido aterrador, no olvides suscribirte a Noches Aterradoras y activar la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro y misterioso. Nos vemos en el siguiente video, si es que aún puedes dormir. Hasta la próxima.